Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Luis León y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a explorar cómo la innovación financiera está transformando la economía digital en América Latina, impulsando la inclusión financiera y fortaleciendo la seguridad en transacciones transfronterizas. Para profundizar en el tema, tenemos el privilegio de contar con Marcos Picardo, Managing Director de dLocal en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Marcos tiene una extensa trayectoria en finanzas e innovación tecnológica, liderando desde 2017 en la expansión regional de dLocal, una fintech uruguaya que facilita los pagos digitales en más de 40 países. Hablaremos sobre el crecimiento de dLocal, la importancia de los pagos digitales para el desarrollo de la región y cómo promover la inclusión financiera y su visión sobre el futuro de la industria fintech. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos por darnos este espacio. No, Muy nosotros agradecido. estamos encantados de poderte tener el día de hoy aquí para que nos comentes un poco sobre tu visión. Em, Coméntame un poco, ¿cómo fue tu trayectoria antes de entrar a dLocal? Yo tengo un background financiero, siempre estuve vinculado con el sistema financiero desde mis inicios, trabajando en bancos y demás. Después tuve algunos emprendimientos personales, también siempre relacionados con las finanzas, hasta que en el 2016 me choco con dLocal, con el dLocal recién arrancando, proponiendo los primeros pagos transfronterizos a empresas que no estaban radicadas en el país, en Argentina. O sea, era todo muy, muy nuevo. Era todo muy nuevo no solamente en Argentina, sino en la región. Eh, Debo decir que el kick-off que dio dLocal allá por el año 2016-2017, que es cuando se crea dLocal, fue realmente algo transgresor, algo innovador, algo que no existía. Me acuerdo nuestro primer cliente fue Uber y había que realizarle los pagos a los drivers en Argentina. Y tengo el recuerdo que en aquel entonces todavía los bancos no tenían APIs. Algo que hoy es algo tan, algo tan natural como pasame tu API, ¿dónde están tus credenciales? Son públicas, me conecto, me dejo de conectar. En ese entonces viajaba un archivo por FTP y había que bajarlo. Y sin ir más lejos, siempre cuentan las primeras anécdotas, los primeros pagos fueron manuales porque no existía todavía esa tecnología. O sea, el cliente demandaba una atención que el sistema no estaba preparado. Y ahí estaba dLocal poniendo todos sus recursos y toda su energía. Y como te cuento, los primeros pagos fueron manuales, después fueron por FTP y después los bancos empezaron a abrir y a desarrollar sus APIs. Y bueno, ni más decirte que hoy estamos acá donde son pagos instantáneos, donde ningún consumidor, ninguna empresa ya entendería que tanto un pago como un cobro no es de manera instantánea. Increíble el vuelo, increíble. Impresionante, impresionante conocer que, bueno, ya 2016-17 se supone que la tecnología tenía que dar para las API y que esa infraestructura no esté. Increíble saber que Es eso que esté pasando. uno pierde noción del tiempo y de la velocidad de los cambios. Y no nos olvidemos que dLocal se especializa en mercados emergentes, donde lamentablemente para algunos y afortunadamente para otros, toda la innovación y la tecnología llega un poco más tarde por distintos motivos, claramente. Entonces, en el caso cuando fue de Argentina, o sea, no había, no había una conexión, o sea, no había una conexión entre una empresa y un banco, era FTP, o sea, era por FTP. Las transferencias bancarias eran, en el mejor de los casos, 48 horas. 48 Mucho horas. tiempo, Entonces, y hoy el mercado no concibe una transferencia que no sea inmediata. Y justo, debo justo. decir que eso fue gracias al push de nuestros merchants y gracias al push de empresas como dLocal que han empujado y han escuchado la demanda tanto de sus merchants como de sus consumidores, que exigían y exigen una atención de primera.
Sí. Por ejemplo, en esa primera instancia, por ejemplo, comentas que uno de los primeros grandes clientes fue Uber. Por ejemplo, ¿cómo fue conseguir ese primer gran cliente y cómo fue conseguir esos primeros clientes que no son del tamaño de Uber, sino que son tamaños un poquito más estándar de la región? Existen y existían siempre eventos de tecnología que se realizan alrededor del mundo. Todos estos eventos se realizan justamente en los países donde estas empresas están radicadas. Estos eventos, dLocal va, se presenta y presenta sus soluciones. Y en ese año 2016, 2015, 2017, presentar una solución a una empresa que esté radicada en Europa y que una empresa que está radicada en un país en ese momento como Argentina y le diga, no te preocupes, yo te voy a solucionar el tema de pagarle a tus drivers y de recolectar el viaje. Era algo nuevo, o sea, era algo tan nuevo como una empresa de ride sharing como lo era Uber. O sea, se chocaron dos monstruos en ese momento, ¿sí? Te dio como Y tal la así, oportunidad de poder desarrollar justamente eso. exactamente. Y si analizamos la oportunidad, o sea, la oportunidad era algo tan simple como darle acceso a los usuarios y consumidores de países emergentes, de bienes y servicios de calidad de otros países que no tenían el modo de transaccionar. Entonces, dLocal se puso en el medio y le dio el acceso a aquellas empresas a que vendan sus bienes y servicios y a los usuarios que los puedan comprar a precios razonables y a costos razonables. O sea, porque no es solamente la conexión, es a un precio razonable para el user, para el consumidor, y a un precio razonable para el cliente. O sea, fue romper varias barreras, muchísimas Pero barreras. en ese caso, por ejemplo, ¿cómo se llegaría a ese precio razonable? Porque muchas veces, o sea, no obstante, posiblemente la solución es entonces ha sido simple. Hoy en día hay bastante competidores y cómo se suele mantener ese precio razonable a conforme con los competidores de hoy en día. Mira, hoy el procesamiento de pagos, hoy 2025, no es el mismo que en el 2017, 2018, 2020. Claramente la oportunidad que vio dLocal, después las vieron también otros competidores. Pero ya el dicho, quien pega primero una vez, pega dos veces. O sea, dLocal se posicionó, supo mantenerse posicionado como arriba, mantener un servicio de calidad. Porque a la larga, una empresa como dLocal vende un servicio. Nosotros vendemos un servicio y nuestro servicio tiene que ser de calidad, tiene que ser diferente. A medida que los clientes van conociendo y van conociendo también las propuestas de nuestros competidores, dLocal hace el upload y se refresca y mejora su servicio. A la larga, un servicio, cualquier consumidor, ya sea una empresa como una persona física, siempre lo va a elegir o sea, tiene que tener un motivo de diferenciación y dLocal lo tiene constantemente. Al principio era una mera solución. Yo te brindo una solución. Después la solución se transformó en conciliaciones, después en administración, después la solución se le dio también trabajar todo lo que es chargebacks, lo que es fraudes, todo el procesamiento ese de tarjetas, procesamiento de APMs. O sea, dLocal fue poniéndose siempre a la altura de la demanda de sus clientes como de los usuarios. Y creo que eso es lo que hoy la hace mantener líder en el mercado como lo es, sin duda. Por ejemplo, en ese entonces, aparte de los desafíos que justamente se mantenía en ese tiempo, ¿qué otros desafíos encontraron durante que estuvieron avanzando en ese periodo? El desafío más grande que tiene mismo hoy dLocal, dLocal no trabaja en mercados de primer mundo, digamos, trabaja en mercados emergentes. O sea, dLocal está haciendo punta de lanza en cada uno de sus mercados. Claramente LATAM fue su primer punta de lanza allá por el año 2017, 2018, 2019, 2020. Hoy por hoy, dLocal está en África, está en Asia, o sea, estás haciendo ese mismo trabajo. Entonces, el desafío más grande que tiene es presentar su negocio, presentarse frente al regulador, explicarle al regulador lo que hace, que el regulador lo entienda y principalmente, qué es lo que le importa al regulador y que es gran parte del key del negocio, es
explicarle cómo esto termina beneficiando a la economía de esos países. Y por ejemplo, cuando encontramos, por ejemplo, a menos hablando desde mi perspectiva, desde, por ejemplo, Ecuador, por ahí, que inclusive me da interés conocer, que por ahí veo que también creo que van a expandirse por acá, no sé, me confirmas ese dato. Eh, Tenemos operación en Ecuador, sí, claro. Perfecto. Por ejemplo, acá la banca es un poco más reacia a lo que es la innovación financiera. Entonces, ¿qué opciones o qué rumbos toman conforme pues, a estos países que suelen un poquito más rehusarse o no ser tan, ¿cómo se dice?, llevarse de la corriente con estas nuevas innovaciones tecnológicas? Mira, si hay algo que aprendimos a lo largo de esta carrera, es que quien manda es el consumidor. Vos como ecuatoriano, vos al fin y al cabo terminás consumiendo tus bienes o servicios que querés consumir. A lo sumo lo pagarás más caro, pero a la larga, cuando vos terminás pagando o cuando terminás pagando un producto más caro y son muchos, el regulador termina prestando atención a tu reclamo. Porque generalmente el precio se encarece ya sea por impuestos o por trabas o por burocracia. Ujú. Y ahí es donde aparece un D-Local, donde habla con el regulador, se presenta con el regulador, explica al regulador y lo más importante, le termina diciendo cuál es el beneficio que tiene para los habitantes de ese país, que pueden acceder a bienes y servicios a mejor precio. Porque a la larga vos terminás accediendo a ese bien o servicio si querés. Cuanto más Claro. trabas te ponen, más caro lo vas a poner, por lo cual se produce una pirámide. Los que tienen acceso a ese precio caro es una pirámide, son cada vez menos. Entonces, justamente se democratiza un precio, un bien o un servicio gracias a un D-Local. En algunos países los reguladores son más abiertos, en otros son más cerrados, pero no nos hemos encontrado en ningún país donde nos han echado. O sea, todo lo contrario. A la larga entienden o sea, los cambios producen temores en cualquier ámbito de la vida. Esto fue un cambio. D-Local supo responder a esos temores, supo dar respuestas y sabe dar respuestas. Un proceso de D-Local educación continua con la constante, aplicabilidad. pero claramente. Y por otro lado, otro de los hitos de D-Local es que en el 2021 desde el 2021 cotizan en la bolsa de Estados Unidos, en el Nasdaq. Es una carta de presentación muy importante para un regulador. Pararte desde un lugar donde decir, nosotros cotizamos en la bolsa de Estados Unidos, no como estrella, sino como presentando todos los informes, controles que tiene que atravesar un D-Local para estar cotizando en la bolsa de Nueva York. O sea, de los estándares más altos. Entonces, eso un regulador te lo recibe como una buena noticia. Y te digo más, antes no existían ni las licencias para hacer nuestro trabajo. Dicho sea de paso, los reguladores nos han escuchado y nos han empezado a regular. Entonces, te tenés que inscribir ya sea en un alta de un regulador de impuestos, en un alta de un regulador de un banco central, de una unidad de investigación financiera, o sea, porque justamente a través de tus rieles cruza un montón de información. Entonces, el primer temor es esa información que un D-Local tiene. ¿Es reliable? ¿Es confiable? Sí, por supuesto. D-Local tiene una trazabilidad end-to-end. ¿De dónde viene y a dónde llega? ¿Quién es? Entonces, todo eso también aporta muchísima información al regulador del comportamiento del consumo de sus usuarios. Como en otros países, les ha dado oportunidades de que cobren impuestos de que antes no podían cobrar. O sea, es un La banca, win-win. en efecto, la banca ya se está adaptando en todo lo que es estas innovaciones y podríamos decir que justamente este fue el hito clave que los impulsó bien también en la bolsa de valores del Nasdaq y eso Ujú. les da a ustedes la carta blanca para ir avanzando en más países aún. Pero por supuesto, aparte, a medida que vas avanzando a otros países, vos vas contando la historia de otros países.
cómo te fue en Argentina, cómo te fue en Brasil, cómo te fue en Chile, cómo te fue en Perú, cómo te fue en México, cómo te fue en Colombia, cómo te va en Ecuador, cómo te va en África. Entonces vos vas contando y primero vas alimentando tu propio, o sea, el propio ego de la misma empresa, Ujú, con experiencia frente al regulador. El regulador es lejos de ser el enemigo del negocio. El regulador es el amigo del negocio, en el cual vos le estás explicando, y te repito, voy a ser muy insistente en esto, el beneficio que una empresa como dLocal le termina dando de manera indirecta a los habitantes de ese país. ujú. Aquí tengo una pregunta que siempre me gusta Sí. poner ejemplo porque siempre abarca un poco de todo. Hoy en día también vemos muchísimas soluciones en las cuales pues también vemos el tema cripto, por ejemplo, que muchas veces dan probablemente un giro de 360 grados, que es de plano no meterse con el marco de la regulación, sino quizás dar un giro completamente distinto, que es Mm. independencia completa Sí. y básicamente cero intermediarios. En ese caso, ¿cuál es tu opinión y hacia dónde crees que preferiría ir el mercado? ¿Cuál es el gran miedo con los activos digitales? La estafa, ¿verdad? Ujú, El lavado de dinero. Eso se soluciona muy fácil. Una trazabilidad end-to-end. ¿De dónde viene y a dónde va? Ahora, si un usuario decide comprar un activo digital, ujú, sea cual fuera, cuando lo está comprando está asumiendo el riesgo de comprar un activo como cualquier otro activo. O sea, si después ese activo resulta ser que baja de precio, el procesador de pagos o la billetera donde estaba el nesting de ese activo no tiene la responsabilidad. Seguramente hubo un Terms and Conditions donde esta persona firmó y dijo saber y ser responsable del activo que estaba comprando. Entonces, frente a la estafa, claramente hay controles y no hay que temerle a los controles. Justamente donde hay controles hay seguridad. ujú, Donde hay controles hay seguridad. ¿Son molestos los controles? Sí, por supuesto, pero donde hay controles hay seguridad, porque significa que hay alguien que está velando por que no te roben, no te estafen o que tu dinero sea lícito. dLocal cumple con los más altos estándares de control. Y hay algo que las fintech tienen que entender, que dLocal lo ha entendido desde el día uno: trazabilidad. Trazabilidad. El movimiento de dinero, lo que más le preocupa a los reguladores es la trazabilidad, de dónde viene y a dónde va. ¿Quién es el que vende el bien? ¿Quién lo compra? ¿Quién es el que vende el servicio? ¿Quién lo compra? Porque hoy, con la hiperconectividad que tenemos, hoy estamos teniendo una entrevista en vivo, vos y yo, vos estás en otro país, yo estoy en Argentina. O sea, esta conectividad que tenemos hace que una persona pueda comerciar desde donde estés hacia donde quieras. Ese procesamiento en ese medio está dLocal. Y lo que tiene que garantizar es esa trazabilidad. Para los próximos 5 años dentro de la región, ¿cuál crees que sean las próximas oportunidades a abarcar? Primero, queda muchísimo mercado por satisfacer, ya sea de bienes y servicios como de consumidores accediendo. ¿Sí? Y el próximo, que ya, o sea, ya está, o sea, 5 años, te iba a contestar de otra manera: 5 años es una eternidad en tecnología. Pueden suceder miles y millones de cosas, Así pero es. es los pagos instantáneos, pagos instantáneos, instant payments. No, o sea, yo no veo que el mercado esté yendo para otro lado. O sea, el mercado está yendo para alternative payment methods, billeteras, QRs, transferencias bancarias, los PIX, los UPI, los mobile money. O sea, el mercado está yendo para allá. Ujú, Y gracias a los dLocal de este mundo, que están conectados con todos esos métodos de pago, los clientes que venden los servicios, los bienes y servicios, están aceptando todos esos métodos de pago. No solamente la tarjeta. La tarjeta es el medio de pago o sea, más antiguo, digamos, después del cash, que cash está fuera de esta discusión.
Entonces yo lo veo para allá. ¿No podrías comentar un poco sobre los métodos de pago que hoy en día están en Brasil, como justamente Pix? Y bueno, si no hago mal y no estoy muy desubicado, Brasil tiene ya su implementación de CBDC como tal. ¿Cómo Sí. ves eso? Y por ahí estaba viendo que también en Europa también van a aplicar a partir desde octubre, si no hago mal, también las CBDCs. ¿Cómo están planificando con estos nuevos cambios dentro menos de la Unión Europea y eso básicamente? Mira, justamente la oportunidad de Pix que se dio en Brasil, que se está contagiando por toda Latinoamérica. Hoy dLocal es gran promovedor del Pix en Brasil. Más del 50% de nuestras transacciones van por Pix. O sea, eso te marca una tendencia de dónde quiere ir el usuario. O sea, dónde querés ir vos, dónde quiero ir yo. O sea, es directamente instantáneo. Y esto sucede en Argentina también, empieza a suceder ahora dentro de poco en Colombia, sucede en India con Yupi, sucede en África con el mobile money. Vuelvo sobre lo que te dije hace un rato, el poder del consumidor. Hacia ahí veo que va, el poder del consumidor. Por ejemplo, entre las varias oportunidades que mencionaste que habría que abarcar en corto tiempo, Mm. me gustaría saber qué es para ti como tal la inclusión financiera y cómo es que se llega exactamente, porque es importante esta pregunta porque hace tiempo, justamente entrevistando, también se dio algo sobre inclusión financiera y una de las respuestas que tuve fue que la inclusión financiera se termina cuando ya no hay conexión, básicamente, cuando ya no hay conectividad. Entonces, ¿cómo se abarcan también esa parte que está desconectada? Mira, la inclusión financiera, hay un ejemplo que es muy gráfico en dLocal. dLocal tiene, si habrás escuchado quizás hablar alguna vez de One dLocal. One dLocal es One API, 900 métodos de pago, un solo contrato. Mm. O sea, eso es un gran ejemplo de inclusión financiera. O sea, una empresa que quiere vender sus bienes y servicios en más de los 45 países donde está dLocal, que trabaja en mercados donde la inclusión financiera es un task, dLocal ofrece 900 métodos de pago. Estos 900 métodos de pago, en su gran mayoría, son APMs. APMs son métodos de pago exclusivos e independientes de cada país. Entonces, frente a la falta de conectividad, existe un lugar, o sea, te estoy poniendo el extremo, no hay conectividad, pero hay un lugar donde recibe un efectivo con un cupón. Ese cupón lo termina leyendo dLocal. O sea, esa persona que quizás está perdida en el medio de una montaña o un desierto, tiene este cupón, llega hasta este lugar, porque hasta algún lugar hay que ir a pagar. Ujú. Llega hasta este lugar, ping, se le marca el cupón, a mí ya me da el approve de esa transacción y yo ya le estoy liberando su bien o su servicio. Inclusión financiera completa. Eso es inclusión financiera completa. Completa. Y, y dentro de los step by step de la inclusión que todavía les falta, ¿cuál crees que son las acciones todavía a faltar? Yo creo que todavía falta que los clientes o sea, que no están radicados en esos países, perdón, no falta, es un camino que obligadamente hay que transitar. Vamos a ponerlo desde ese lado. No falta, se está transitando. Cuando vos ves un comercio en tu ciudad y vos ves las promociones, las ofertas, las cuotas o las no cuotas sobre un comercio que está situado en ese lugar, bueno, dLocal está empezando a transitar ese camino, donde está ofreciéndole a sus clientes que no están en tu ciudad que puedan ofrecer promociones o cuotas sobre una transacción cross-border. Eso es fantástico. Históricamente, en los mercados emergentes, o sea, vos ibas al comercio físico, comprabas una remera y te ofrecían las cuotas. En el físico. Hoy por hoy se empezó a hacer en el e-commerce, pero doméstico. Nosotros estamos haciendo cross-border.
Una pregunta en esa parte, por ejemplo, obviamente todo lo que es toda esta infraestructura inmensa se basa a partir desde la iniciativa del cliente per se de persistir dentro del Internet. ¿Qué pasa con todos esos negocios que todavía no han hecho ese cambio, ese salto de decir, che, bueno, vamos a vender productos en la web para procesar pagos de manera internacional o dependiendo de la ciudad o quizás cómo llegar a Mira, ese cliente que todavía aún falta? ese cliente que todavía falta, hoy por hoy me animaría a decir que son quizás empresas muy o muy grandes que tienen un problema burocrático o un temor a enfrentar este nuevo desafío, los cuales son cada vez menos, o empresas muy chiquitas que todavía están tratando de alimentar el negocio para poder dar el salto a una web y desde esa web poder vender sus bienes y servicios. Hoy por hoy, cualquier análisis de negocio, de consumo masivo, te lleva a que es menos costoso, más eficiente tener un procesamiento de e-commerce y una venta por e-commerce. La implementación de dLocal sería entonces más enfocada hacia medianas y grandes empresas, ¿no? Sí. Sí. Y para las pequeñas que quieran quizás comenzar a implementar dLocal, como... dLocal tiene una solución que se llama dLocal Go, donde los va agrupando y les vas dando todo el soporte y el apoyo para que ellos puedan ir creciendo en sus ventas. Sí. Entre todas las soluciones que aporta dLocal, justamente habías comentado también tema toda esta la transparencia y bueno, el seguimiento de todo tipo de transacciones. Entonces, la pregunta radica en cómo es que se garantiza justamente esta transparencia, de estar al tanto de todo, de todos los movimientos. Primero que tenés todos los controles que te implica un regulador. ¿Sí? O sea, la trazabilidad no es nada ni tan fácil ni tan menos sofisticado. O sea, es o muy sofisticado o menos sofisticado. Entonces, el cumplir con los estándares significa que la transacción vos sabés quién la envía y quién la recibe. Y eso es información que viaja desde el merchant al usuario y del usuario al merchant. Después hablamos de la seguridad de los datos, dónde se guardan y, en fin, todo eso que no es para nada menor, por supuesto, ¿no? O sea, no es información pública. Por supuesto, pero aún así, o sea, quedaría en que es una base de datos centralizada en sí, ¿no? Se podría decir. Muy livianamente se podría llamar de esa manera, es mucho más sofisticado, porque ¿No puede comentar justamente un poquito sobre eso? es Para con... claramente es la sensibilidad de la información que guarda una empresa como dLocal. Tiene todos tus datos. O sea, sin ir más lejos, tiene todos tus datos, tiene mis datos. O sea, yo cada vez que compro algo y dLocal procesa ese pago, bueno, toda esa información viaja encriptada, se guarda donde se tiene que guardar, cumple con las normas de seguridad de la información. Y en el caso de que el regulador así lo amerite y lo solicite, tiene todo un protocolo, eso, para presentarse. Por eso digo, o sea, de manera muy liviana es así, de manera sofisticada es la tecnología en su mejor expresión. Por ejemplo, por ahí también se estaba mencionando el tema de la implementación de la inteligencia artificial para lo que es prevenir justamente fraudes. ¿Eso cómo lo están implementando dentro de dLocal? La inteligencia artificial, o llamada como machine learning, o sea, lo que implementamos nosotros desde dLocal son esos procesos donde la inteligencia artificial, nosotros le brindamos toda la información que ya sabemos, la procesa y lo que tiene el IA es que lo va mejorando. Entonces, todo lo que a nosotros nos cuesta aprender X tiempo, esto es muchísimo más rápido. Entonces, todo lo que es fraudes, por ejemplo, y los métodos de fraude se detectan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tenés inteligencia artificial en tu proceso. Antes éramos vos y yo haciéndolo.
Hoy tenés un sistema, un software de inteligencia artificial trabajando 24/7 sobre eso y aprende a la velocidad de la luz. Por ejemplo, entre los mayores ejemplos de fraude dentro que se puede prevenir barra combatir, ¿cuáles son? ¿Qué fraudes en sí se ha visto que pues están tratando de dar? Siempre el fraude se da en la estafa o en la copia, en el robo de datos. Ese es el más simple y el más conocido por todos, que sigue siendo el más viejo y el más conocido. Entonces vos lo que haces ahí, vos identificás acciones, identificás cómo se van comportando. Y esto es lo que hace la inteligencia artificial, o sea, sigue un comportamiento, sigue un patrón. Donde se desvía de ese patrón, suena una alarma. Donde suena una alarma, se detecta y se frena. En términos de ciberseguridad, El caso yo, simple es a vos te roban tu tarjeta y no es que hacen un consumo, hacen muchos. Eso se detecta ahora automáticamente. Fantástico. así es. Otra implementación que estén dando de la inteligencia artificial dentro de D-Local, aparte de lo que son detecciones de amenazas. En procesos administrativos, en procesos de conciliación. DiLocal maneja, el año pasado procesamos más de 26.000 millones de dólares, más de 340 millones de consumidores. Si conciliar todo eso, los tickets promedio de $10, $15, $20, son miles y miles de transacciones. Inteligencia artificial, mi amigo. Así es. Inteligencia artificial aplicada a las finanzas, cantidades de cuentas bancarias, cantidades de movimientos. Tenemos 45 países prendidos. En cada país tenés más de 3 bancos. En cada banco tenés más de 2 cuentas bancarias y flujos que entran y salen. Toda esa conciliación, inteligencia artificial. ¿El objetivo es utilizar la inteligencia artificial como herramienta o como tratar de sustituir como tal ciertas tareas en específico? En principio como herramienta. Ujú. En principio es como herramienta. Y largo Nosotros plazista. tenemos que ir aprendiendo. Nosotros también tenemos que ir aprendiendo el mejor uso de la IA. Ujú. Obviamente me imagino que todo esto es dentro de sistemas propios o están usando estos recursos desde externos, desde Local, tercero. Local es todos sistemas propios. Ujú. O sea, cuida mucho su valor de One API. Y esto, Ese- o sea, esto solamente para uso personal o también están ofreciendo dentro de su API ciertos usos para facilitar, o sea, el uso de la inteligencia artificial para los clientes. Primero se experimenta in-house. Ujú. En fraude, por ejemplo, nosotros vendemos servicio de fraude, que claramente estamos viendo resultados desde que estamos metiéndole IA y los clientes con gusto empiezan a pagar ese servicio. Entiendo. Por ejemplo, en todo este tiempo, ¿qué aprendizaje más importante has tenido en todo este tiempo? Compleja. Sí, porque son Hay un montón muchos. de cosas, pero te diría que lo más importante que yo personalmente he aprendido es que nunca hay que subestimar al consumidor. El consumidor es algo que o sea, nos ha empujado, porque el consumidor empuja al cliente, el cliente me empuja a mí. Cuando un consumidor no compra algo porque es caro, a mí el cliente me dice, sos caro o esto no lo puedo vender, yo le tengo que ayudar a él. Es el consumidor. Si yo tuve que aprender algo acá, es el consumidor. Unión del consumidor con el merchant. Nosotros en el medio. ¿Algún ejemplo, un ejemplo más en específico de, porque me parece que hay una historia atrás de eso, no sé si nos puedas comentar un poco más en específico justamente esto. Es la misma historia de Dlocal. Dlocal ofrece, o sea, una empresa de streaming, por Mm. ejemplo. Empresa de streaming que no está en un país, o sea, que está radicada en Estados Unidos o en Europa, donde vende películas, series,
Antes de que llegue un dLocal, solamente se podía pagar con una tarjeta de crédito vía adquirencia internacional. Cuando llegó un dLocal, esta empresa pudo duplicar su facturación en ese país y el consumidor empezó a exigirle contenido a esta empresa. O sea, ¿te das cuenta la interacción? O sea, al principio el consumidor contento con su servicio que no lo podía tener. Buenísimo. Después el consumidor se empezó a empoderar y le empezó a exigir contenido. Y esta empresa empezó a tener competencia. Empezó a bajar sus costos, sus precios. Empezó a presionar sus costos. Todo eso a la larga es un beneficio para el consumidor y para el merchant, que antes vendía 10 y hoy vende 20. Y esa diferencia se le agregó dLocal cuando empezó a agregar todos los métodos de pago locales. Y le solucionó un problema. Le solucionó cómo le cobra, le solucionó sus pagos de impuestos, le solucionó la expatriación del dinero. Entonces esta empresa se dedicó a hacer lo que sabe hacer, dLocal lo que sabe hacer y el consumidor a consumir un producto o un servicio de calidad. La importancia de escuchar el feedback del cliente per se. Por ejemplo, Sí. ¿qué consejo en concreto darías para los nuevos emprendedores que, bueno, están buscando ser la nueva competencia de local o, bueno, entrar dentro del área de fintech, por decirlo así? Mira, las, las fintech tienen que tener tres pilares: trazabilidad, transparencia y regulación. Trazabilidad, transparencia y regulación. Para mí esas cosas son claves hoy por hoy, para poder escalar un negocio, ¿verdad? Para poder escalar un negocio. Y dando un ejemplo hipotético, porque o sea, ahora hoy en día vemos que el mercado es completamente diverso y justamente haciendo ejemplo a las criptomonedas que tienen su giro de 360 grados, ¿qué pasaría si justamente vemos nuevas empresas que toman ese otro rumbo, que no buscan esa regulación? Las empresas que no quieran transparentar su negocio van a ser caras en su servicio a la larga. Van a ser caras. Porque evitar, o sea, hacer las cosas por el canal no apropiado, hace que tengas costos muy altos. Entonces, en algún momento alguna empresa va a ver esa oportunidad, se va a poner en regla y va a poder ofrecer un servicio de calidad a un precio más barato. Para Sin ir comenzar, más lejos, vamos a las cripto. por Cuando supuesto, arrancaron las cripto, era todo carísimo, era todo altísimo, las comisiones eran altísimas, las comisiones por transacción, me acuerdo, eran altísimas. Bueno, se reguló, se transparentó, apareció más competencia y al aparecer más competencia bajaron los costos y el usuario se empezó a ser más amigo del blockchain y, bueno, en fin, de todo lo que está atrás de los activos digitales. O sea, del momento que se reguló, se transparentó y se hizo una trazabilidad, el mercado creció enormemente. O sea, me costaría creer que haya empresas que esto no lo entiendan. Puedo entender que en un momento de tu, no sé, de tu startup o de tu emprendimiento no llegues a poder estar en los más altos estándares. Pero si vos querés escalar tu negocio, no te queda más remedio, porque si no el justamente. regulador... Aparte, hay algo que es muy simple. Todos estos negocios fluyen por rieles formales y regulados. O sea, adquirentes, procesadores, bancos. Estos tres jugadores del ecosistema son regulados. Entonces, si el emprendimiento no cumple la regulación, la transparencia que exigen, no vas a poder participar. En algún momento te van a descubrir y se te acabó. Ujú. Entonces,
Para mí no tiene sentido, no tiene lógica hoy encarar un emprendimiento queriendo esquivar la regulación. Para nada. Pero, por ejemplo, ahí entraría mi pregunta, que es justamente, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, muchos procesadores de pago en sí lo que hacen, al menos dentro de lo que es el mundo cripto en tal, y así nomás de ejemplo con Bitcoin, por ejemplo, Ujú. vemos que pues hay dos tipos de empresas, la empresa que son custodial y las empresas que no son custodial. Entonces, vemos eso, dos cosas. Si eres custodial, tenés que regularte, pues si no, vas por mal camino. Y las empresas que no son Correcto. custodial, que de plano no te ofrecen ningún servicio financiero, pero siguen siendo una empresa que te brinda otros servicios, por ejemplo, digamos, agendamiento de citas, por ejemplo, y de paso, no sé, puedes conectarle tu wallet. O sea, técnicamente ellos no procesan ningún pago, pero pues sí te dan la facilidad de que tú puedas usar o mover tus fondos propios. Técnicamente ahí no aplicaría ninguna regulación. Entonces, ¿eso cómo sería visto? No, vos tenés empresas que intermedian un servicio. O sea, el ejemplo que me pones es válido, pero son empresas que intermedian un servicio. Esa intermediación del servicio, en algún punto, por cada intermediación hay un costo a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. O sea, si yo mando $1 y entre vos y yo hay 5 intermediarios, esos 5 intermediarios nos van a cobrar. Claro, pero, o sea, pero supongamos que justamente el servicio de per se no sea ¿cómo se llama? El mover el dinero, sino sea, digamos, el calendario, por ejemplo, el agendamiento del calendario, que ese sea Ujú. el rubro del negocio, más no el pago como tal. O sea, técnicamente esa empresa sería extenta de estar metido como tal en regulaciones financieras. Está bien, pero ¿cuánto? Capaz que no te estoy entendiendo bien, pero si una empresa da un servicio que en el fondo es otro el que da, en algún momento ese negocio tiene tanto volumen por haber sido quizás muy barato que se va a tener que poner en norma y va a tener que, o sea, lo que no quiso hacer en un inicio lo va a tener que hacer al final o va a reventar, va a terminar haciendo o sea, nada, haciendo un desastre como ha pasado con algunas empresas. Entonces, si vos decís que haces una cosa pero haces otra, está bien, o sea, yo no lo comparto, no te puedo decir que está bien, pero eso en algún momento revienta, termina mal, Por supuesto. termina mal. Entonces, el mejor consejo como tal es avanzar con el tema de la regulación. Mm, si lo que uno busca es crecer y ir a la norma al El final del día. regulador es tu mejor amigo. Entiendo que es quizás el amigo pesado que tiene cada uno, que pide y pide y pide y nunca está satisfecho, pero es tu mejor amigo porque es el que te deja comerciar, el que te deja hacer negocios. Entonces, distinto es que vos llegues y presentes tu papel. Sí, yo estoy acá, yo estoy regulado, yo presenté, yo hice, yo puse y nada, es cuestión, te tenés que dedicar a vender tu servicio. Así es. ¿Sí? Ahora sí, para finalizar, coménteme un poco sobre cómo podemos conocer más sobre D-Local y cómo podemos interactuar más con ustedes, para que, bueno, el público en casa, pues, pueda o bien contratar o bien tener algún tipo de contacto. dlocal.com, nuestra página. dLocal es una empresa que procesa pagos, empresas que no están radicadas en esos países. Conectamos más de 45 países. Estamos en Latinoamérica, estamos en África, estamos en Asia, estamos en Medio Oriente. Lo mejor para conocernos es poner www.dlocal.com. Ahí Muchas vamos a estar. gracias. Vente, ya me conozcas. O sea, lo más simpático es que probablemente ya me conozcas y no sabes. Hay un D-Local a la esquina de cada, de cada negocio. No, porque justamente yo probablemente procese los pagos de muchos bienes o servicios que todos tus oyentes consuman. Tiene dLocal algo no mal tiene Spotify, contacto con el ¿no? consumidor. ¿Cómo? Por ejemplo, uno de los grandes justamente es Spotify. Justamente antes de ayer entré y también como tenemos oyentes ahí, ya tenemos ahí la O sea, conexión. dLocal no toma contacto con el usuario. dLocal toma contacto con sus clientes, que son empresas que venden bienes o servicios. Ujú. Entonces, cuando vos decidas comprarlo en moneda local,
es en un 90% de probabilidad de que esté dLocal atrás de esa transacción. Increíble. Muchas gracias, Marcos, por compartir tu experiencia y visión sobre la innovación financiera y digital en América Latina. Y bueno, para quienes escuchan, gracias por acompañarnos en esta conversación. Y no olviden suscribirse al podcast desde su plataforma favorita. Y nos vemos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.